Se cede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Dunia Dúrdulo, a razón de hacer sus cuestionamientos. Bueno, simplemente reitero que también en congruencia con lo que construimos y que hemos aprobado en esta asamblea, pues sí, lo más importante es que tengamos los recursos que necesitan para poder llevar a la operación esta ley que aprobamos en el periodo de sesiones pasados, y ahí está nuestro compromiso. Seguramente estaremos haciendo a propuesta del presidente de la comisión algunas reuniones de trabajo para hacer como un proyecto por parte de la Comisión de Transparencia a la Comisión de Presupuesto, y si se pudiera antes con el propio secretario de Finanzas, de lo que necesita el InfoDF para garantizar este derecho, que además es fundamental para avanzar en la constitución de nuestra democracia, que es el derecho a acceso a la información, y no nada más el derecho a acceso a la información, sino algo que de pronto dejamos afuera porque igual no suena tan políticamente correcto, pero ahí vamos por todo lo que se está dando en cuanto a robos de identidad y tal, que es la protección de datos personales, que también ojalá esté incluido en el tema, porque también al ser más obligaciones, al ser más sujetos obligados, al ser más criterios de transparencia, pues tenemos más información disponible y por tanto más protección de los datos de las personas, que tenemos que seguir cuidando su identidad, sobre todo como autoridades. Sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta. Sabemos que la ley que nosotros aprobamos va un poco más allá de la propia Ley General de Transparencia, incluso pues de todas las entidades federativas que ya se han puesto en alineación con este Sistema Nacional de Transparencia. Me parece que la ley de la Ciudad de México ha sido como la de más avanzada, pero esto no es exclusivo de estas legislaturas. Creo que hemos tenido marcos normativos de bastante vanguardia. Sin embargo, de acuerdo al estudio de competitividad, un estudio de competitividad por parte del Instituto Mexicano de Competitividad, existen indicadores que muestran que de las 32 entidades del país, la Ciudad de México se encuentra en el lugar número 21, que la verdad, teniendo el marco normativo que tenemos, no es un muy buen lugar. En cuanto a en materia de disponibilidad de información, y en el lugar número 32, ¿no?, que ya no podemos estar en un lugar peor que ese porque ya no hay otra entidad federativa, al menos que nos comparamos con África o algo así, en cuanto a percepción de corrupción en los actos de gobierno. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarte, Mucio, que a pesar del marco jurídico que hemos tenido de vanguardia, ¿qué es lo que pasa para que la Ciudad de México siga estando en esos lugares tan lamentables? ¿Cuáles son estas dependencias con mayores recursos de revisión y a qué se debe esta situación? ¿Cuáles son los principales retos para poner en marcha todas las disposiciones que incluye la nueva ley de transparencia para poder abatir principalmente estos dos indicadores? Me parece que el último, el de la percepción ciudadana, pues es el más grave de ellos, y en ese sentido, pues pues los hechos, ¿no?, son los que hablan. ¿Qué le faltaría al propio instituto para que también, en cuanto a los indicadores, en el año que entra, igual si no estamos en el primer lugar de la ciudad o de la entidad federativa más transparente, pues sí podamos ver un avance en cuanto a los lugares que hacen estos estudios en materia nacional e internacional? Se cede el uso de la palabra al maestro Mucio para dar respuesta al cuestionamiento. Muchísimas gracias. Esto que señala la diputada Dunia Lulup es uno de los temas en donde permanentemente hay un debate importante. El tema que contrapone percepción de corrupción versus transparencia, sobre todo en Ciudad de México. Y habría que decir que estos estudios que se hacen en cuanto a percepción de corrupción en realidad miden una serie de indicadores que son muy grandes
y que lo que hacen es que no distinguen perfectamente, digamos, como las categorías de corrupción. Es decir, preguntan, por ejemplo, en el estudio si a uno le cobran por estacionarse. Sí, claro, ¿no? Entonces eso es un indicador que va generando un cúmulo de indicadores que el resultado es básicamente un tema de este asunto de percepción sobre corrupción, que es un poco lo que tiene esta metodología que nosotros hemos comentado y discutido mucho, por ejemplo, con el INCO, ¿no? Que traen una metodología, digamos, muy amplia, que de repente no distingue entre, por ejemplo, los procesos de corrupción que cada vez son más sofisticados en el mundo y que tienen que ver con procesos que de repente puede ser hasta la bursatilización, por ejemplo, de las deudas que no pasan por los congresos locales, sino que van directo a una serie de derivados financieros que nadie conoce, por ejemplo, pero son cosas hiperespecializadas. Y la otra es este margen en términos de corrupción, por ejemplo, de las dádivas, las coimas, ¿no? Estas cosas que evidentemente generan un asunto. ¿Qué creo? Más allá de las metodologías que permiten esta disparidad en términos de percepción, que creo que sí hay no solamente en la ciudad, sino casi en el país, una percepción muy fuerte de que hoy tenemos mecanismos muy poderosos de transparencia y nosotros lo podemos ver a diario y no hay una consecuencia al respecto. Y entonces la percepción de impunidad es muy fuerte. La percepción de impunidad es una cosa que lacera precisamente a la sociedad. Y creo que en ese sentido lo que necesitamos es, con todos estos nuevos diseños institucionales que empiezan con transparencia, con rendición de cuentas, con anticorrupción, cerrar esta última cosa. ¿Para qué? Para que si sabemos que hay conductas que pueden lesionar la percepción, el patrimonio y estas cosas, haya una consecuencia. Eso tampoco va a implicar, yo lo he dicho, que con los nuevos sistemas anticorrupción tengamos un despliegue así espectacular de patrullas, helicópteros, fiscales de hierro. No, en realidad lo que vamos a hacer es normalizar los procesos, estandarizarlos y saber precisamente que exista, cuando haya un asunto de responsabilidad, una consecuencia. Hoy digamos, como bien lo decía el diputado Ernesto Sánchez, tenemos un marco en términos de responsabilidades. Digo, en la ciudad nunca hemos tenido un marco de responsabilidades para servidores públicos. Hoy tenemos un marco, una ley general de responsabilidades de servidores públicos que, por ejemplo, es muy interesante porque va a hacer evaluaciones patrimoniales. Es decir, no solamente va a transparentar el 3D3, sino lo que va a hacer es hacer un asunto de mecanismos, de saber, por ejemplo, cuánto es el ingreso de un servidor público, y no solamente eso, sus egresos. Y entonces va a ser un asunto de evaluaciones patrimoniales interesantes. Creo que estos mecanismos, con un asunto de cerrar la pinza en términos de las consecuencias de la responsabilidad, va a ser un tema en donde esta brecha de percepción en términos de corrupción se acabe. Creo que es una de las principales demandas ciudadanas. Un poco ya lo decía la diputada Dunia, creo que esta percepción y esta desconfianza en las instituciones las han erosionado y no son buena noticia, porque yo sí creo que una parte fundamental de las instituciones requieren de ser fortalecidas, requieren precisamente de que haya un diálogo permanente con la ciudadanía, requieren precisamente de forzar su legitimidad y su confianza. Tiene que venir esta responsabilidad para cerrar un poco el asunto de la brecha. Y yo espero que finalmente, con una respuesta que hemos dado de fortalecer los mecanismos institucionales de transparencia, pues cerremos un poco la brecha. Y por supuesto creo que el desarrollo humano, el desarrollo económico de la ciudad depende también de que la ciudadanía encuentre confiable los entornos de la ciudad, por ejemplo, para poder invertir, para poder hacer negocio, para poder desarrollar, para estas cosas. Y creo que la transparencia y el acceso a la información es uno de los elementos fundamentales para poderlo desarrollar. Muchísimas gracias, diputada. Diputada Dunia Dludov tiene el uso de la palabra para su réplica. Pues después de la respuesta del presidente comisionado, pues hay que exhortar una vez más a los tribunales a que
no se abstengan de la declaración de 3 de 3 y que al contrario coadyuven a esta dinámica de transparencia, porque sí, me parece que esto que nos va a permitir cerrar la pinza, pues es abatir este cáncer que está en todas las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, que es la impunidad, y la impunidad pues se revierte a través de un buen funcionamiento del Poder Judicial. Reiterarte simplemente completamente el apoyo de mi parte y del grupo parlamentario, de mi parte como integrante también de la Comisión de Transparencia y quien ha estado viendo estos temas por parte de mi grupo. El compromiso principal del Partido Revolucionario Institucional es abatir la corrupción. Nosotros sabemos que es la principal exigencia de la ciudadanía y ahí sí, reitero, sin importar los colores de cualquiera, realmente si no cambiamos intrínsecamente todos los servidores públicos nuestra manera de hacer las cosas y nuestra manera de presentarnos frente al ciudadano, seguramente nos van a cambiar de una manera u otra, y yo sí espero que generacionalmente, tampoco sin pensar en las edades, sino el momento en el que estamos viviendo todos, pues sí respondamos a esta necesidad de la ciudadanía y nos comprometamos a hacer las cosas de manera completamente distintas. Muchas gracias, comisionada presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Ernesto Sánchez, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, vicepresidente, secretario. Quiero hacer dos cuestionamientos concretos. Propiamente, me queda claro que cuando se crea una ley, lo más difícil a veces es la implementación o saber si lo entienden algún actor o otro actor no. Entonces, todo marco jurídico debe ser perfectible. Y tengo la intención de saber cómo ha participado el Pleno del InfoDefe en cumplir y hacer cumplir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en particular en los criterios adoptados para la resolución y la revisión de los recursos. Como segunda pregunta, que es un parte del tema interno del instituto, en la cual va a ser la base para poder hacer una buena implementación, y que estamos en tiempo y forma, y lo digo en reiteradas ocasiones porque es la pregunta de todos los reporteros, de toda la gente involucrada en el tema de transparencia. ¿En qué estatus se encuentra la gestión del reglamento interno del instituto, toda vez que de acuerdo al transitorio de la ley queda poco más de un mes para que entre en vigor? Y serían todas las preguntas, presidente. Muchas gracias. El Estatuto del Reglamento Interno, la ley nos marca que el 5 de noviembre tengamos que presentar, junto con una serie de adecuaciones normativas, de obligaciones de transparencia, una serie de cosas, un primer reglamento interno que permita un nuevo diseño institucional. Estamos prácticamente en condiciones de poderlo presentar, lo vamos a presentar el 5 de noviembre. Van a cambiar algunas de las funciones que hace el instituto, sobre todo, por ejemplo, con el trámite y resolución de recursos de revisión, en donde evidentemente nosotros teníamos una característica particular porque funcionábamos a través de un jurídico y el Pleno era quien nosotros decidíamos los sentidos de las resoluciones. Hoy vamos a transitar a un régimen de ponencias en donde cada uno de los comisionados del Pleno tendrá a cargo una parte de responsabilidad de este asunto, aunque el Pleno en su conjunto tendrá que determinar el asunto del sentido de nuestras resoluciones, que finalmente son resoluciones también importantes, con una característica que también son un referente a nivel nacional. Ahí va el asunto. Yo creo que el 5 de noviembre vamos a poder presentar. Estamos además pues en un rediseño completo de áreas, de nuevas funciones, porque, por ejemplo, gobierno abierto, transparencia proactiva, y eso requieren precisamente de generar estos mecanismos, fortalecer cuestiones que tienen que ver con vinculación con la sociedad. Tenemos hoy una facultad precisamente para poder certificar
por ejemplo, capacidades y habilidades en términos de servidores públicos, de entes obligados y de personas. Entonces hay que trabajar precisamente en tener una metodología específica para poder certificar, para poder hacer estas cosas. Es un cambio, digamos, de 180 grados o 360 grados en términos de lo que tiene que hacer el asunto del instituto. Hemos venido trabajando en ello y también habría que decir que estamos en un momento de transición porque todavía resolvemos cuestiones con la ley abrogada, es decir, con la anterior ley, porque muchos de los recursos de revisión y muchos de los procesos se iniciaron con esa ley y estamos concluyendo con ella, y al mismo tiempo ya utilizamos la nueva ley para empezar a resolver. Yo creo que finalmente la ley que armonizó esta legislatura tiene como característica básicamente un asunto de garantizar y hacer exigibles los derechos. Sí creo que tiene como eje transversal todo el asunto pro homine. Y entonces creo que a partir de eso necesitamos evidentemente fortalecer el asunto. Estamos trabajando también para poder estandarizar los criterios en términos del Pleno, y que estos criterios del Pleno, como siempre han sido, tienen que ser para favorecer la expedientez del derecho, para favorecer por supuesto a las personas y para establecer los principios que nos marca el propio texto constitucional: máxima publicidad, el asunto de que toda la información que se encuentra en las instituciones es pública. Por lo tanto, eso hace una característica fundamental, que la información allí por naturaleza es pública y por lo tanto se puede dar, y solo con cuestiones extraordinarias establecidas en la ley puede haber una información de acceso restringido, que cada vez tiene que ser la menor. Yo espero que además esta cosa que traemos en el diseño del instituto pueda reflejarse en la Constitución. Viene un régimen específico sobre buen gobierno, sobre el principio de buena administración, el proyecto que conocemos públicamente, pero tiene que estar vinculado precisamente a funciones en términos de la administración pública y a capacidad de rendición de cuentas y de seguimiento por parte de la ciudadanía. Y ahí creo que el acceso a la información y la rendición de cuentas van a ser los dos ejes fundamentales que permitan este asunto. Muchísimas gracias, diputado. Diputado Ernesto, para hacer su réplica. Pues agradeciendo la presencia del Instituto de Transparencia, en especial a los comisionados que lo integran, a todo el personal que labora día a día en esta tan importante labor de llevar el acceso a la información a la ciudadanía, y al presidente del InfoDF, el maestro Mucio Hernández. Sin duda el reto que se adquirió y lo hemos visto así con esta nueva ley de transparencia y la implementación, pues no es una tarea sencilla, es una tarea que tiene procesos, que tiene una complejidad, que tiene que ir evolucionando para poder generar los cambios adecuados en el menor tiempo posible, y creo que así lo ha hecho el instituto con las respuestas que hoy así me da de esta propia comparecencia, y decir que estaremos trabajando en conjunto para buscar que el sistema anticorrupción de la Ciudad de México sea concordante en la armonización, que sea un engranaje perfecto con la transparencia, con la fiscalización, con el tema específico de sancionar, de verificar y sobre todo que el ciudadano tenga acceso a la información, que tenga todos los elementos para que los funcionarios públicos que no estén cumpliendo con su función, que es servir a la ciudadanía, sean vinculados con el propio sistema. No tengo nada más que agregar, felicitarlos nuevamente, y comisionado, lo digo públicamente, lo he dicho a nivel personal, creo que el instituto y la transparencia de la ciudad tiene muy buen rumbo, y pues no nos queda más que apoyar desde esta 7ª legislatura. Ya se discutieron todos los temas presupuestales, seguiremos en mesas de trabajo específicas, y me queda claro que no es que se tenga que dar, es que ya está en la ley lo que se tiene que dar. Muchas gracias. Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Iván Texta para hacer sus cuestionamientos correspondientes. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Buenas tardes, consejero Mucio Israel Hernández Guerrero. Muy buenas tardes a los comisionados presentes, compañeros diputados, buenas tardes, muchas gracias. Para el grupo parlamentario del PRD es muy importante favorecer los temas de transparencia gubernamental. Prueba de ello fue el trabajo en conjunto para elaborar la nueva Ley de Transparencia en la Ciudad de México. Es por ello y en este contexto que me permito formular las siguientes preguntas. La nueva Ley de Transparencia de la Ciudad de México prevé la instalación de un nuevo sistema de transparencia local, por lo que me permito preguntarle, ¿cuál es el avance que se tiene en la implementación del nuevo sistema? 2. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública interpuso una acción de inconstitucional número 45/2016, sin la firma del presidente de dicho instituto, contraveniendo por parte del Gobierno federal lo dispuesto en la Ley General de Transparencia en sus artículos 30 y 31 que establece el instituto, que será presidido por un comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo, por lo que le pregunto, ¿cuál es su opinión sobre la presentación de dicha acción sin que exista legitimidad para hacerlo? ¿Cuál fue la premura del Gobierno federal para interponer una ley que amplíe el derecho a la información? 3. ¿Considera que existe una contradicción entre lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de anticorrupción, que establece la creación de un sistema local de anticorrupción para cada entidad federativa y que a su vez el INAI contravenga la implementación de un sistema local en materia de transparencia? Contrario a lo dispuesto por el INAI en su acción inconstitucional, debo señalar de manera tajante que fue un acto incorrecto, toda vez que el acceso a la información pública no puede estar condicionado, ni debe permitirse que la autoridad, de manera discrecional, prejuzgue sobre la legitimidad de la solicitud o sobre el uso de la información. El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestra democracia, apartándose del secretismo. El reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. En ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha cumplido un rol fundamental. Por otra parte, frente al derecho a la información, debe existir más que una voluntad política de respetarlo, la convicción plena de que la información generada en el desempeño de la función pública y con motivo del ejercicio de los recursos públicos impone la obligación de transparentar tanto la función pública como el ejercicio de dichos recursos. Quiero hacer también un reconocimiento a su labor, maestro Mucio, nos ha ayudado mucho, y también aprovechar el espacio, lástima que no esté el diputado Núñez, para comentarle que hoy día está el maestro Mucio compareciendo de acuerdo al artículo 10 de la fracción 20, y para que él pudiera estar en la siguiente glosa tendríamos que hacer la modificación al artículo 40, fracción 18, la cual establece cuáles son los funcionarios que tienen que venir aquí. Entonces, más bien, yo le pediría al grupo de Morena, si es el interés, pues hagamos la modificación de la ley para que pueda acudir y más bien hacer un reconocimiento que ha venido en todas las ocasiones que se le ha pedido al maestro Mucio a informarnos de una manera puntual, así como los consejeros a los cuales les agradecemos la información y les reconocemos el trabajo, y también decirles que es un compromiso del PRD y de esta asamblea apoyar, y vamos a trabajar en el tema presupuestal para que tengan mejores condiciones. Es cuanto. Se cede el uso de la palabra al maestro Mucio para hacer la respuesta. Muchísimas gracias. Pues decir que el diputado Texta ha puesto el dedo en una de las llagas de la armonización de la ley. Es bueno también plantearlo, y además yo creo, y lo voy a decir un poco así, que
que el espíritu de la acción de inconstitucionalidad por parte del INAI creo que tendría que venir en otro sentido. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en un nuevo diseño institucional de sistemas, pero estos sistemas no pueden no tener una característica fundamental, que es que su construcción de abajo hacia arriba no puede ser de otra manera, sobre todo porque estamos en una instancia federativa donde hay órdenes de gobierno, y por lo tanto el nuevo diseño institucional requiere precisamente que desde los propios estados, la propia lógica local, contribuya precisamente a fortalecer el asunto de los sistemas tanto anticorrupción, fiscalización, como el de transparencia. Y creo que ese fue el espíritu de establecer por parte de esta legislatura el asunto de un sistema local de transparencia. Evidentemente el argumento del INAI, sí, empezando porque finalmente pues quien tiene la facultad de promover estas acciones de inconstitucionalidad pues es la comisionada presidenta del asunto, y quien lo firma pues es el representante legal, el director jurídico del INAI, que es la primera cosa. Y segundo, ellos argumentaban en términos de que violábamos el 115 de la Constitución. Nosotros decimos que finalmente el 115 no es que no nos aplique, pero tenemos un régimen de excepción que aún con la reforma política del 29 de enero, evidentemente seguimos siendo una entidad federativa y no un Estado. Por lo tanto, lo que dice el 115 es que no se pueden hacer corporativos de poderes en el asunto, y el INAI interpreta que con el sistema local de transparencia estamos haciendo un corporativo, y que las instituciones de la ciudad pueden evidentemente subordinar, suprasubordinar en cuestiones de transparencia al Info. Y lo que nosotros hemos argumentado es que evidentemente tenemos el sexto constitucional, la ley general, la ley de la materia, y que por lo tanto allí en ese consejo no se podrían a votar, por ejemplo, si cumplen o no las obligaciones de transparencia. Las obligaciones de transparencia están por ley y por lo tanto se tienen que cumplir. No pondríamos a votación, por ejemplo, los recursos de revisión y las decisiones del Pleno. Es decir, eso me parece que está garantizado en el asunto, y yo creería que finalmente este sistema sí fortalece los sistemas y el nuevo diseño institucional. Y además lo que pregunta el diputado Iván Texta tiene mucho que ver, porque en términos de anticorrupción sí están los sistemas locales anticorrupción, están establecidos en el asunto. El problema es que ahí tenemos una cosa que en Ciudad de México debemos de cuidar, que es el asunto de que estos sistemas locales sí se articulen con el sistema nacional, porque si no estaríamos también generando mecanismos muy centralizados en términos precisamente de las decisiones de un sistema muy importante. Entonces, creo que los retos que tenemos en términos de armonización, de cómo construir esos sistemas, son importantes. Creo también que la ley que esta asamblea, que esta legislatura ha elaborado, sí tiene estándares mucho mayores que la ley general. No se diga respecto a la ley federal. Ya les decía que hoy el órgano legislativo, el poder legislativo de esta ciudad es el mayor sujeto obligado con obligaciones de transparencia. Si ustedes se remiten a la federación, la verdad es que las obligaciones de transparencia disminuyeron. O sea, no están en el asunto. Creo que esos contrastes valen la pena hacerlos, porque finalmente pues sí pone digamos como referente nacional otra vez el tema de la ley, y creo que eso puede ser un argumento, digamos, no como el argumento principal, pero sí como un argumento marginal, en términos que tampoco la federación puede ver que la Ciudad de México, como siempre, pues tenga un elemento fundamental, esa vanguardia, y sea un referente nacional en esos términos, que digo, yo no lo pongo como el eje principal de la acción de inconstitucionalidad, pero sí creo que tiene un poco que ver ese asunto. Y por supuesto comprometer este instituto para que todo lo que tenga que ver con pues un proceso tan trascendente como es la armonización del sistema anticorrupción, pues estemos ahí con nuestro compromiso, con lo que podamos ayudar, y por supuesto porque seremos parte como órgano de control ya constitucional, pues parte del sistema local anticorrupción. Muchísimas gracias, diputado.
Gracias. Le cederé el uso de la palabra al diputado Iván Texta para emitir la réplica respectiva. No, solamente dar las gracias por su respuesta, maestro Mucio, y reiterar la bienvenida a los consejeros que nos acompañan y también darle las gracias a mis compañeros diputados que han estado y siguen aquí presentes. Muchas gracias. Ahora se cede el uso de la palabra al diputado Raimundo Martínez Vite a nombre del Partido Morena. Comisionado presidente, maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionados, medios de comunicación, compañeros diputados, buenas tardes. Me da gusto escuchar cada uno de los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios que representan esta soberanía, porque creo que hay la disponibilidad de hacer cambios importantes para que en realidad este instituto dé mejores frutos. Le agarro la palabra al compañero Texta, hagamos las modificaciones que sean necesarias, pero sí luchemos por una verdadera autonomía, que es lo que necesita el instituto. Y yo aquí haría mi primera pregunta, maestro. ¿Cuál es su opinión si este instituto se pone a la ciudadanía para que ellos elijan a la persona que dirija los trabajos de este? En Morena queremos ser muy responsables y la verdad es una situación que el sentir de la ciudadanía es otro, la percepción que tienen. Y con el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en la Ciudad de México, como en el país entero, ocurre lo mismo que con el resto de los derechos humanos reconocidos, supuestamente garantizados en el texto constitucional y en diversas disposiciones legales. Son una lista de bonitos y buenos deseos que nunca dejarán de ser eso, buenos deseos. En su informe podemos leer las enormes virtudes de la anterior legislación, de la actual y de las que están por venir. Se nos da cuenta con el número de solicitudes atendidas y recursos tramitados y resueltos. Pero vale la pregunta, ¿ello es suficiente para decir que estamos cerca de que se encuentra garantizada el derecho humano de acceso a la información pública? Yo, de verdad, lo invito a que haga una encuesta a las personas que en su momento han participado haciendo preguntas a los diferentes funcionarios para saber si están a gusto, conformes con las respuestas que han obtenido. Le pongo un ejemplo. Con todo y la legalización más avanzada y los principios y las capacitaciones y los vínculos con la sociedad son del dominio público los viajes del jefe de gobierno de la Ciudad de México a diversas entidades federativas para dar a conocer un programa de gobierno que se llama Médico en tu Casa. Pero en la página electrónica de la jefatura de gobierno no aparece detallado esos viajes, ni el costo de los mismos, ni el número de colaboradores que acompañaron al jefe de gobierno en dichos desplazamientos, que también son importantes. Tampoco está que estos viajes, ¿en qué han beneficiado a la ciudad? Y es que contamos con una gran y avanzada legislación en la materia. Sirva para garantizar algo. Yo aquí quiero decir de qué información tenemos sobre esto, ¿no?
Otra pregunta. Esta nueva ley, con este nuevo sistema electrónico que nos está conduciendo a la vanguardia, ¿cómo depurará las deficiencias unidas de transparencia de los entes obligados, las aplicaciones de plazo, remisiones o respuestas fuera de término, que incluso el mismo instituto, para admitir un recurso de revisión, lo hace fuera de término? Otra pregunta. ¿Usted considera que realmente las respuestas, ya sean de orientación o con información parcialmente completa, el ciudadano está satisfecho? Por sus respuestas, gracias. Gracias, diputado. Se cede el uso de la palabra al maestro Mucio para presentar su respuesta. Muchísimas gracias, diputado. Creo que ha habido siempre un debate importante de cómo se conforman los órganos autónomos, porque creo que los órganos autónomos son un contrapeso, sin duda alguna, a la autoridad y al poder. Y desde la época de los 90, finalmente estos órganos autónomos, algunos ya constitucionales, surgieron precisamente como un mecanismo de contrapeso a los excesos del poder, y eso fue un poco el diseño institucional y democrático que nos dimos durante los 90s y buena parte de los 2000. Hoy ha empezado a cambiar esa relación. La reforma electoral que hace un Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ha cambiado un poco la lógica de ese asunto, intentando generar más bien institutos más centralizados, ¿no? Yo creo que son dos debates, dos diseños importantes, y lo menciono un poco por la pregunta que pone, si es necesario que, por ejemplo, estos órganos autónomos sean ratificados por la ciudadanía. Yo creo que sí, o sea, por supuesto. De hecho, hay un mecanismo ahora que es un poco indirecto, en términos de que los quienes formamos parte, por ejemplo, del pleno del instituto, somos propuestos por instituciones académicas, organizaciones de sociedad civil, y hay una elección indirecta en términos precisamente de esta representación para podernos elegir. Es decir, hay una serie de mecanismos sobre el asunto. Siempre se discute sobre cuál es el mejor diseño en términos de los órganos autónomos que va a tener, por ejemplo, la ciudad. En la Constitución se plantean 6 o 7, hasta un instituto de participación ciudadana con cierta autonomía, y me parece que es importante sobre todo garantizar las autonomías de esos institutos en su capacidad de gestión, en su capacidad técnica, y que eso garantice también que tengan una cierta capacidad de solvencia económica, porque eso también les da cierta autonomía respecto a otros poderes, en donde evidentemente y entiendo que la Constitución de la ciudad va precisamente a generar contrapesos en términos del poder, y creo que necesitamos ahí buscar mecanismos para que nuestros órganos autónomos en la ciudad estén plenamente legitimados, ya sea por mecanismos directos, por mecanismos indirectos, por una serie de cuestiones, ¿no? A veces los mecanismos de democracia directa, aunque a mí me parece que ni siquiera son mecanismos, yo sí digo que son instituciones de democracia directa fundamentales, como la revocación del mandato, como precisamente que podamos elegir hasta nuestras autoridades en ámbitos mucho menores, no solamente los de representación popular, sino otros con una legitimidad ciudadana. Hay que perfeccionar el mecanismo, porque a veces se convierte pues en una cosa que no puede salir, como decía mi abuelita, el tiro por la culata, ¿no? Entonces necesitamos también perfeccionar estos asuntos, tener parámetros específicos, y yo creo que el objetivo es ese: cómo garantizamos autonomía, cómo garantizamos eficiencia técnica, eficiencias presupuestales, sobre todo para tener órganos autónomos que de alguna manera sí sean contrapesos en términos del poder, sobre todo aquellos que garantizamos derechos fundamentales, porque esa es una de las cosas fundamentales, cómo tenemos márgenes precisamente para poderlo hacer, y es sí origen, pero es también
la función que deben de tener y cómo se blindan este asunto. Una sociedad, me queda claro que democrática, requiere de que sus órganos autónomos sean también garantes de derechos fundamentales, y para eso no solamente quien los vehicula, como en el caso de nosotros que prestamos, la ciudad nos contrata, ustedes nos eligen y tenemos el mandato de garantizarlos, sino cómo durante toda nuestra estancia ahí se blinda este proceso, que creo que hay que origen, pero también digamos seguimiento y función, y por supuesto rotaciones y transiciones, que es digamos un esquema mucho más amplio, pero creo que sí, que la ciudadanía en estas cuestiones debe de tener un mecanismo de intervención fundamental. Y en cuanto a lo que me pregunta sobre el asunto de los viajes del jefe de gobierno, sí hemos tenido solicitudes de información y recursos de revisión, y en todos los casos hemos dicho que se pronuncie el asunto. En algunos viajes no hay recursos públicos, en otros sí, y esos sí se han digamos reportado en el tema. Hay un asunto que tiene que ver con las partidas de viaje. Las partidas de viaje, como usted sabe, están metidas en la ley de austeridad y gasto eficiente, y no se pueden hacer más de un cierto de viajes específicos. Por lo tanto, muchos de estos viajes han tenido que salir con peculio propio, que ese es un poco lo que tenemos. Los recursos de revisión que tenemos sobre el asunto siempre hemos modificado para que se haga una búsqueda exhaustiva, si se tiene la información se entregue, y si no se haga un pronunciamiento específico para que se explique cómo ha sido el asunto. Y digamos hemos tenido 2 recursos de revisión, una cantidad importante sobre este asunto, y en casi todos lo que se dijo es que se garantizara el asunto del derecho a acceso a la información. Muchas gracias, diputado. Diputado Raimundo Martínez Vite tiene el uso de la voz para su réplica correspondiente. Yo de entrada le agradezco sus respuestas, pero también quiero decirle que así como estas instituciones que son autónomas, yo creo que si se dieran mejores resultados, la misma ciudadanía lucharía por un mejor presupuesto y estarían peleando para que existieran estas, ¿no? Hablamos de la cuestión de lo electoral, derechos humanos, ¿no? El propio Info, ¿no? ¿Sí? Entonces yo estoy de acuerdo, pero le digo, tenemos que trabajar para que la gente se sienta segura de este trabajo que están realizando, ¿no? Y yo creo que eso nos va a dar y nos puede ser garantes de toda la información que tenemos. Y independientemente de que si lo haga con el dinero propio o con el, desafortunadamente es un ente público, la gente se pregunta y tiene que dar cierta información, ¿no? Yo quiero terminar diciendo, y de verdad, yo creo que el país necesita otro tipo de trato, y creo que en nuestras manos está hacer algo por lo que está pasando en el país, porque si no lo hacemos va a llegar una desesperación y que no la vamos a poder controlar. Por eso es la preocupación, por eso es que son estas tipos de preguntas, porque creo que es el momento de hacerlas, para que todos nos pongamos a reflexionar y que cada uno ponga un granito de arena para cambiar lo que está sucediendo, porque si no, de verdad, nos vamos a lamentar el día de mañana. Muchísimas gracias por su respuesta, y el grupo parlamentario de Morena está también a su disposición para trabajar conjuntamente para los cambios que sean necesarios. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Raimundo. Agotadas las intervenciones, diputado presidente. Muchas gracias, diputado vicepresidente secretario. Agradecemos al maestro Mucio Hernández por venir y cumplir con este importante acto de rendición de cuentas, pues tanto el órgano legislativo como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México debemos ser ejemplo para toda la administración pública en materia de transparencia y rendición de cuentas, y a su vez, una vez concluida la ronda de preguntas y réplicas, se le concederá a mí
se le concederá 10 minutos para que el comisionado presidente en efecto emita su mensaje final. Muchísimas gracias, no me voy a tomar los 10 minutos. Simplemente, primero para agradecer muchísimo a los integrantes del pleno, al comisionado David Mondragón Centeno, al comisionado Alejandro Torres Rogelio, al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava. Nuestra comisionada se encuentra atendiendo una reunión del Sistema Nacional de Transparencia en representación del Info, por lo tanto no pudo estar presente. Agradecer muchísimo a los funcionarios y servidores públicos del instituto, que finalmente pues son los que hacen el día a día y trabajan, digamos, denodadamente y con mucho compromiso para hacerlo. Es importante también refrendar nuestro compromiso de que un órgano de transparencia pues tiene que rendir cuentas. Pues también yo entiendo y además agradezco mucho el blindaje de la autonomía que se hace del instituto, porque es importante, pero también creemos que finalmente, porque somos corresponsables con ustedes, y ustedes de alguna manera representan a los intereses legítimos de la ciudadanía, el poder popular, y eso implica que ustedes nos eligen, y por lo tanto sí necesitamos hacer un mecanismo de rendición de cuentas en estos espacios. Nos parece fundamental. Seguramente lo que ha establecido la ley es que el próximo encuentro que tengamos va a ser en el pleno, ¿no? Sé que el diputado Iván Texta, creo que sí, necesitamos adecuar la normatividad interna para que se pueda dar, y en el primer periodo ordinario, el segundo año, pues el Info rinda cuentas en el pleno, y además se ha hecho un compromiso con esta legislatura precisamente en términos de que la armonización de la ley, como ustedes saben, nos da una base presupuestal, y que esa base presupuestal tiene que estar perfectamente transparente, y que un poco el objetivo de que vayamos al pleno es precisamente para transparentar el uso de esos recursos, que son recursos públicos y que por lo tanto para nosotros son muy valiosos, porque son recursos de la gente, efectivamente, recursos que no pueden, yo ahí coincido, desperdiciarse, que deben de ser muy claros, sobre todo para derechos fundamentales como este. Y por eso creo que la siguiente vez que nos encontremos, con muchísimo gusto, va a tener que ser en el asunto del pleno. Y además agradecerles muchísimo el apoyo, agradecer evidentemente el acompañamiento, y que además el asunto de la exigencia que le hacen al instituto ayuda precisamente para que nosotros podamos perfeccionar nuestros mecanismos, podamos perfeccionar el asunto. Y sí, lo que queremos hacer es que vean al InfoDF como un aliado estratégico y como alguien que sí garantiza, respeta y salvaguarda los derechos de información pública y de protección de datos en la ciudad. Y al mismo tiempo, pues como lo hemos sido hasta ahora, pues un contrapeso un poco a las decisiones en el asunto. Que eso lo vamos a seguir salvaguardando. Sí creemos que el acceso a la información pública es un derecho tan importante que permite poner límites a veces también al ejercicio del poder, que permite, por ejemplo, en un proceso en donde pues sí hay un asunto de desconfianza, en donde las instituciones están cuestionadas, poner allí un grano de arena, porque no es buena noticia, ¿no? Es decir, no me quiero alargar, ¿no? Mucho, ustedes saben que finalmente uno de los principales actores institucionales que está terriblemente cuestionado son los partidos políticos. De cada 10 personas, 9 no creen en los partidos políticos. Por eso no es una buena noticia, porque finalmente el poder y las formas de representación van a través de los partidos políticos, y entonces necesitamos fortalecer ahí confianzas, diálogos, mecanismos que permitan en la sociedad volver a generar digamos, confianza, perspectiva, y fortalecer, creo, nuestra institucionalidad, que es un poco el objetivo del instituto. Agradecer muchísimo a esta comisión, que sí, que rindamos cuentas, porque es importante el asunto, y reitero nada más que el InfoDF en realidad hace las cosas día a día por lo
lo que es el cuerpo y el alma de ellos, que son en realidad sus funcionarios, sus servidores públicos que tienen un compromiso fundamental con estos derechos. Muchísimas gracias. Gracias, presidente comisionado. Siendo las 16:42, damos por concluida esta comparecencia, deseando que todos tengan una excelente tarde. Acá, por favor.